Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es el Profe Ben y hoy vamos a demostrar que dada una función f de x igual x elevado a una potencia n, entonces su derivada va a ser n por x elevado a n-1. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a aplicar la definición formal de derivadas, que es f' de x no es nada más que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h. Entonces, vamos a aplicar esto, que es la definición de derivadas, para poder demostrar que si ingresamos esta función vamos a obtener de vuelta esto de acá. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es reemplazar el término de f de x más h y f de x por la función. Por lo tanto, vamos a hacer el ingreso al límite a la función. Límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? De x más h elevado a n menos f de x, que vendría siendo x elevado a n, todo esto dividido en h. A continuación, ¿qué vamos a hacer? En este caso, para poder ver qué vamos a realizar dentro de este binomio, vamos a recordar ciertas cosas que nos van a interesar para este análisis. Cuando nosotros tenemos un binomio elevado a un número, nosotros lo descomponemos en distintos términos dependiendo de qué tan grande sea este número. Por ejemplo, cuando tenemos funciones del tipo a más b elevado, por ejemplo, a 1, esto simplemente es a más b, ¿cierto? Donde ambos tienen coeficiente 1 acompañando a cada variable, si lo podemos llamar así. Luego, cuando tenemos, por ejemplo, a más b al cuadrado, esto de aquí era a cuadrado más 2a por b, ¿cierto? Más b al cuadrado. Entonces tenemos término 1, acá tenemos 2 y acá también tenemos 1. Acá tenemos 1 y acá tenemos 1. Entonces, y ahí sí podemos seguir descomponiendo, por ejemplo, a más b al cubo. Entonces vamos a tener el término 1, ¿cierto? A al cubo más el próximo, que va a ser 3, a cuadrado b. Entonces el primer término siempre va a empezar con la potencia máxima y después va a ir disminuyendo hasta llegar a una potencia elevada a 0. O que no esté, sencillamente, que no se anota. Entonces vamos a tener el próximo término, que es 3ab al cuadrado más b al cubo. O 1 por b al cubo también, ¿cierto? Por lo tanto, aquí si notamos, vamos a empezar a ver que el primer término siempre va a ser el primero elevado a la máxima potencia con el segundo elevado a 0, o sea que es 1, ¿cierto? Y el coeficiente que va a acompañar al primer término siempre también va a ser 1. Y con esto nosotros podíamos construir este triangulito famoso, que es el triángulo de Pascal, ¿cierto? En los cuales nosotros, cuando teníamos la potencia aquí de 0, acá teníamos la potencia de 1, acá teníamos la potencia de 2, en la cual se desarrollaba de la siguiente manera. En la diagonal siempre se bajaba el 1 y dentro, en los términos que van a estar entre medio antes de las diagonales, siempre van a ser la suma de los números que van a estar entre medio. Por lo tanto, el término que va a acompañar acá es 1 más 1, que es 2, ¿cierto? Como se fijan acá, 1, 2 y 1. Bajamos el término de la diagonal derecha y así podíamos seguir, ¿cierto? Descomponiendo. Entonces vamos a tener para la potencia 3, entonces 1 más 2, teníamos 3, 2 más 1, tenemos 3, bajamos la diagonal y así seguíamos infinitamente. Acá lo importante es darse cuenta de dos cosas. Que a medida que sigamos viendo, ¿cierto? Los primeros dos términos y los últimos dos términos siempre van a ser 1 y siempre va a ser en la potencia que nosotros estemos elevando al binomio. Por lo tanto, si nosotros llegamos a escribir, por ejemplo, un a más b elevado a un n, ¿cierto? El segundo coeficiente, el coeficiente del segundo término siempre va a ser el n, que está aquí en potencia, multiplicando, ¿cierto? Como lo podemos ver acá. Acá tenemos 1 y acá tenemos el segundo término es 1. Acá tenemos 2, el segundo término es 2. Acá tenemos 3, el segundo término, y el penúltimo término, que también se cumple para ello, es 3. Si seguimos con 4, entonces vamos a tener que el primer y el segundo término son 1 y 4 respectivamente. Y los últimos dos términos también son 4 y después 1. Acá entre medio, bueno, es 6, pero es irrelevante para lo que nosotros queremos ver. A nosotros nos va a interesar descomponer los primeros dos términos y los últimos dos términos.
Por lo tanto, si seguimos la lógica del triángulo, nosotros vamos a tener el término 1, ¿cierto? Después el coeficiente n, y al final vamos a tener el coeficiente n del penúltimo número y después vamos a tener el 1. Por lo tanto, vamos a intentar escribir este binomio usando esta lógica. Por lo tanto, vamos a anotar los primeros dos términos, vamos a dejar en suspensión los términos que están entre medio y después vamos a anotar los últimos dos términos. Por lo tanto, la descomposición para el término que está ahí arriba va a ser de la siguiente manera. Entonces, si continuamos con la idea, esto va a ser límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? Y empezamos a descomponer. El primer término va a ser x elevado a n. Después, el segundo término, dijimos que iba a ser n por x elevado a la potencia anterior de n, que es n menos 1, después por un h elevado a 1, ¿cierto? Por h. Después los demás términos, si nos damos cuenta, va a tener algo con un h al cuadrado, con un x elevado a n menos 2 y con un coeficiente acompañando, ¿cierto? Y después vamos a tener un h cúbico, un h a la cuarta, y así vamos sucesivamente hasta llegar al penúltimo término. Después, el penúltimo término, como bien digo, esto va a ser x, o antes vamos a tener el mismo número que acompaña, ¿cierto? El coeficiente va a ser n por x elevado a 1, y después por h elevado a n menos 1. Finalmente, vamos a tener el último término elevado a n, que es h elevado a n. Y así vamos a dejar esta descomposición de este binomio tal cual lo estamos viendo acá. Después vamos a anotar esta resta, menos x elevado a n, que vendría siendo este término. Y no olvidar que todo esto está dividido por h. Acá debemos notar algo de inmediato, ¿cierto? ¿Cuál es el primer término que tenemos en el límite y el último término que tenemos en el límite? Tenemos un x elevado a n y tenemos un menos x elevado a n. Tenemos su opuesto, por lo tanto, nosotros esto los podemos operar de inmediato y nos vamos a dar cuenta que se van a cancelar. Por lo tanto, los términos que nos van a quedar entre medio van a ser estos de acá. Entonces con estos vamos nosotros a seguir operando. Esto va a ser límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? De este término, de n por x elevado a n menos 1 por h más los términos que están entre medio más n por x por h elevado a n menos 1 más h elevado a n. Todo esto dividido por h. Bueno, acá lo que estamos viendo es que todos los términos que están en el numerador de nuestra fracción de límite tienen algo en común. Exactamente, todos tienen multiplicado un h. Por lo tanto, el primer término que tenemos acá tiene un h. Todos los demás términos que tienen acá, que tendríamos acá implícitos, también tienen un h. Tienen un h al cuadrado, un h al cúbico, un h a la cuarta y así sucesivamente hasta un h a la n-3, un h elevado a n-2, este término que tiene un h elevado a n-1 y un h elevado a n. Por lo tanto, todos los términos que están en el numerador tienen por lo menos un factor que es h. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer, precisamente. Vamos a factorizar arriba por h. Por lo tanto, esto va a quedar de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0, y aquí factorizamos por h, factor de qué cosa. Entonces el primer término va a ser n por x elevado a n menos 1 más, vamos a tener otros términos acá que van a tener h incluidos, más este término de acá que quedaría factorizado como n por x por h elevado a n menos 2, ¿cierto? Porque estoy factorizando por h, por lo tanto tengo que restar 1 al exponente de este h. Y finalmente este h también, como le saqué una h, vamos a tener que restarle 1 al exponente. Por lo tanto esto quedaría h elevado a n menos 1, ¿cierto? Y este vendría siendo todo el segundo factor. Y todo esto, no olvidemos que está dividido por h. Entonces el próximo paso es bastante simple. Tengo un factor de h, tengo h como factor arriba, multiplicando, y tengo un h abajo. Por lo tanto, sencillamente lo que yo puedo hacer es esto.
Esta operación, esto es válido. Yo puedo llegar y cancelar estos dos términos por una sencilla razón. Acá, si bien estoy evaluando una tendencia a cero, no quiere decir que yo esté igualando a cero. Esto es una tendencia a cero. Por lo tanto, yo puedo llegar y cancelar términos que tiendan a cero dentro de un límite. Esto es válido, ¿ya? Por lo tanto, no se compliquen la vida. Si ven un factor que tienda a cero, arriba y abajo, ustedes los cancelan de inmediato, ¿ya? Esto es válido. Luego, lo que nos va a quedar finalmente va a ser límite cuando h tienda a cero, ¿de qué cosa? De todos los términos que tengo como en el segundo factor. De n por x elevado a n menos 1, más todos los términos que están entre medio, más n por x por h elevado a n menos 2, más h por n elevado a menos 1. O elevado, perdón, a n menos 1. Y aquí, sencillamente, lo único que voy a hacer es evaluar el límite en h, para h tendiente a 0. Por lo tanto, vamos a empezar a analizar de aquí hacia, de la derecha hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos un h que tiende a 0, por lo tanto, esto tiende a 0. Acá también tenemos un h multiplicando, por lo tanto, esto tiende a 0. Y debemos entender que todos los términos que están acá por lo menos contienen una h, como lo explicamos ahí arriba, ¿cierto? Haciendo la descomposición del binomio, nos damos cuenta que todos los demás términos que están acá dentro tienen que tener por lo menos una h dentro de sus factores. Por lo tanto, todos los términos que van a estar acá, lo voy a hacer de esta manera, que es un poco vulgar, pero para que se entienda la idea, todos los valores que están acá van a tender sencillamente a 0. Y este término de acá, como no tiene h, se mantiene de la misma manera tras evaluar su límite. Por lo tanto, sencillamente lo único que va a quedar es este término de acá, que va a ser n por x elevado a n menos 1. Y con esto hemos demostrado que si f de x es igual a x elevado a n, entonces su derivada es igual a n por x elevado a n menos 1, como lo dicen las reglas de las fórmulas de derivación. Por lo tanto, hemos llegado al resultado correcto. Si te gustó este video, dale un like, y si quieres estudiar este o cualquier otro tema, no dudes en contactarme. Soy el Profe Ben y nos veremos en la siguiente entrega. ¡Hasta luego!